Tamaquito, de donde le voy a comentar de una vez, fue fundada por el señor López Espiayú, la máxima autoridad de la comunidad de Tamaquito, en el 1965. Todos esos terrenos eran terrenos baldíos, o sea, era pura bosque. Digamos, había mucha abundancia de comida en esa época, toda esa zona eran silvestres. Y poco a poco pues la familia de mi abuelo fue creciendo, sus hijos se casaron, vinieron los nietos y digamos la población fue creciendo de la comunidad. ¿Cómo era la comunidad en esos años? Hasta el año 96 era una comunidad productiva, donde digamos cuáles eran sus proyectos productivos, como por ejemplo el tema agrícola, que era cultivos, tanto cultivos transitorios y cultivos de largo plazo, como yuca, digamos de largo plazo, plátano, malanga, todos esos, y los cortos eran patilla, melón, frijol, auyama, digamos eran los cultivos que eran de corto plazo, eran su actividad, y además el pastoreo de cría de chivos, digamos, hacer también una actividad económica de la etnia Wayuu, de la comunidad de Tamaquito. Y la mujer en el tema de la artesanía, digamos, de la mujer teje su mochila, chinchorro, manilla, digamos, era su producto también, digamos, esas eran las actividades económicas de la comunidad. En la comunidad, en el tema de fuente de agua, pues los tiempos eran precisos, la primavera y la segunda, que llamamos nosotros aquí en la región. En la primavera nosotros preparamos, digamos, el terreno, y las lluvias eran precisas, que entraban el 22 de marzo. Eso de esa fecha comenzábamos a sembrar los cultivos. Y la segunda entraba en el 15 de agosto al 22. Esa era la fecha que nosotros siempre esperábamos, y el agua era abundante. Tenían un río pequeño, un arroyo, llamado Caurina, y uno llamado Las Corúas. Eran dos, uno atravesaba por la comunidad, por todo el medio, y uno al lado cruzaba por la comunidad. Y tenían un pozo profundo, una alberca, donde llegaba el agua a cada... Y además tenían un manantial que se llamaba Simbador, el pozo de Quichí. Esos eran sitios sagrados donde, digamos, se conservaban, digamos, manantiales ahí, donde salían ojos de agua. Digamos, el agua era abundante, había mucha cacería de pesca, digamos, como el bocachico, el guabino, el guarbú, la mojarra, digamos, eran los peces que tenía el arroyo Caurina. Y todos nosotros, pues, tenían abundante agua, el agua era pura, no era un agua sana, donde un aire puro. Había mucha fruta silvestre, por ejemplo, como el mamón, cotoprí, el guáymaro. Ese era un alimento nutriente que nosotros también recolectábamos 2 veces al año. Entonces nosotros era una riqueza que había en la comunidad de muchas comidas, había abundante agua, un aire puro. La cacería, por ejemplo, que teníamos nosotros, que cazábamos también la cacería, había mucha abundancia de cacería, de animales. Entonces, y también las plantas medicinales, también pues nosotros practicábamos mucho las plantas medicinales, donde digamos no había muchas, digamos, enfermedades, solamente pronto la gripa, lo más frecuente que habían, digamos, esos virus, y eso se curaban con las mismas plantas, por ejemplo, como el anamú, el almácido y otras plantas que, digamos, son curativas. Digamos, eso era digamos, mi comunidad. El nombre de la comunidad nace Tamaquito, porque eran 2 árboles de tamacos que botan unos corozos casi igualmente el coco, pero es pequeñito. De ahí nace el nombre de Tamaquito. Cuando llegó la minería, incluso cuando comenzaron a explorar, a hacer esos pequeñitos huecos de exploración, nosotros pensábamos que nos decían, no, estos son unos estudios que estamos haciendo, y nosotros nunca pensábamos que la minería era un desarrollo más grande, y nosotros como comunidad no les pusimos cuidado a eso. Cuando ya comenzaron a hacer la operación ya de capotar, ellos comenzaron a prometerle a la comunidad el desarrollo de
de Colombia, del país, desarrollo para la Guajira, según dirección de para la Guajira, comunidades que estaban en las áreas de la información que proporciona la misma empresa. Va a haber buenos accesos de vía, donde iban a haber aguas potables, todo lo que tiene que ver, iba a haber muchas fuentes de trabajo, que los que iban a ser directamente beneficiados era mi comunidad, y todo eso, digamos, fue lo que pues prometieron, que digamos el departamento de La Guajira iba a ser lo mejor, y en el caso directamente la comunidad. Nosotros como indígenas, nosotros no conocíamos bien eso, y pues nosotros pues dijimos, bueno, eso era lo que dirán ellos, pues confiábamos, porque dentro del valor del guayú es la palabra, y nosotros pensábamos que eso era cierto, y quedamos tranquilos, quedábamos tranquilos, y la empresa siguió avanzando. Ya viene un tema que es el tema de daños y perjuicios, de los impactos de la minería. Y fue cuando nosotros vimos esa magnitud, todo el engaño que nos dijeron a nosotros, que eso era el progreso, y era al contrario, sino destrucción de toda la naturaleza, destrucción de comunidad. Ya digamos vimos todos esos impactos ambientales y también de salud, todos esos daños, que ya vimos el cambio de la misma naturaleza, de donde ya no caían las aguas en su debido tiempo, ya no habían cosecha. Todo eso se fue disminuyendo poco a poco, lentamente se fue disminuyendo cada vez que la empresa avanzaba y hacía sus explotaciones de carbón. Ya los viejos no soñaban sobre el sueño de todo el río de la explotación del carbón, de la explotación de la mina y de los ríos de los camiones. En el caso del que cómo llegamos a dialogar con la empresa, nosotros iniciamos nuestra lucha desde el 1996. Comenzamos junto con la comunidad de Tabaco, porque la comunidad de Tabaco eran nuestros vecinos, y era el vínculo de hermandad, de cambios de producto y interacción tema cultural. En el 2001 vino el desplazamiento de la comunidad de Tabaco, que fue un impacto grande para la comunidad en el tema económico, social y cultural. ¿Por qué? Porque ya la empresa corta, digamos, nuestras actividades, nuestros proyectos productivos, y comienza a rodear toda la comunidad, compra todos los predios de los terratenientes, y todo eso también eran, digamos, fuentes de trabajo donde las personas trabajaban en dueños de finca, y todo lo que tiene que ver la circulación, la libertad, todo ese contexto, eso se nos fue cambiando. Entonces nosotros iniciamos un proceso de mucha incidencia, mucha demanda, alzar nuestras voces, poner denuncias ante el gobierno, pero todo eso fue en vano. O sea, el gobierno nunca hizo caso sobre nuestra derecho de petición, y de ahí fue donde entramos en el 2005 y 2006 comenzamos a entrar con las organizaciones. ¿En qué? En capacitarnos, formarnos, mirar cuál era nuestra debilidad como comunidad, para fortalecernos, porque sabiendo que ya nos iban a sentar era con un monstruo de una mina que tenía mucho poder, y el Estado también, que respaldaba a la empresa. En el 2000, digamos, fue un proceso de consulta autónoma desde el 2006, o sea, 2005-2006, de consultas también de nosotros, de consultas si nos quedábamos o nos iban a un resentamiento. La comunidad y nosotros los mayores pensamos en el futuro de la comunidad, que estuvieran tranquilos en un lugar y volver a ser productores y no depender de una minería, porque nosotros no somos hijos de la minería, nosotros somos dueños del territorio de La Guajira. Eso nos conllevó también a unas demandas, que fue cuando la empresa en el 2007 se sienta a la comunidad y decir, bueno, señores comunidad, nosotros necesitamos sentarse con ustedes para ver cuáles son sus peticiones. Fue cuando nosotros pasamos una petición del resentamiento. No fue porque nosotros queríamos aceptar salir de nuestro territorio, sino por todos los daños ambientales que nos tocó pues salir de ese lugar, y todo lo que tiene que ver con nuestras actividades.
Eso nos conllevó un proceso del 2007 hasta el 2013, fue que llegamos al acuerdo a discutir ordenadamente bajo unos criterios, bajo un cronograma, bajo unas mesas, bajo unas consultas de consentimiento con la comunidad para llegar al asentamiento, para hacer nuestras propuestas, donde hubo un paquete tema tierra, tema vivienda, tema de indemnizaciones, tema de compensaciones, programas sociales, como el tema educativo, el tema, digamos, cuando eso era el tema de salud, que digamos ellos hacían sus brigadas, digamos, eso fue el paquete, y el tema de constitución de resguardo, dentro de ese el apoyo, digamos, de la empresa, y el sitio de origen, que nosotros lo incluimos como un sitio sagrado, que la empresa no tiene que explotarlo. Para nosotros ese sitio es un sagrado y no pueden, digamos, explotarlo. Entonces, en esa época fue que nosotros, en el 2013, en el 13 de agosto, fue que nos trasladamos al nuevo lugar con esos acuerdos. Pero fueron muchos debates, muchas luchas, no fue fácil, la empresa no aceptaba los puntos y, digamos, eso requirió muchas discusiones. Bueno, sobre el tema de ahí, de los cumplimientos del acuerdo, cuando ya firmamos el acuerdo, nos trasladó la comunidad, el resentamiento viene con otros impactos. Entonces, digamos, el cuento en el tema espiritual cultural, los viejos no sueñan en ese lugar, no se han podido adaptar, llevamos 4 años de estar ahí en ese lugar, y dentro de eso, por ejemplo, uno de los temas gruesos, que es el tema proyecto productivo, sostenibilidad de la comunidad y seguridad alimentaria de la familia. Todo lo que se prometió en eso no ha sido, digamos, cumplido. Por ejemplo, que las personas se iban a ganar en su proyecto productivo 2 salarios mínimos, no, ni alcanzan ni al salario mínimo en esa parte. El tema de agua potable 24 horas de buena calidad, todo durante el curso de los años que estamos ha sido un problema que nos ha tocado hacer, replantear los temas con Cerrejón, porque como digo, o sea, hubieron puntos que sí se cumplió, por ejemplo el tema de la vivienda, sí, una vivienda digna se hizo, pero el tema educativo, sí, eso se ha venido cumpliendo, pero los temas, lo que son los ejes fundamentales, que es el desarrollo y la sostenibilidad de la comunidad no ha sido una comunidad sostenible y ser autónoma de manejar sus propios proyectos. En eso, digamos, del 2013 hasta el 2015, 2016 ha sido, digamos, un problema crítico frente al tema de la comunidad, porque, digamos, no se ha podido avanzar con ese proceso, donde nosotros hemos hecho ya varios requerimientos. ¿Qué hicimos nosotros dentro de él? Nos tocó pues sentarnos nuevamente con la empresa en el 2016, armar un cronograma bien ajustado con multas a través del uso y la palabra por incumplimiento de fecha, donde nosotros acordamos cambiar, hacer un pozo profundo, se hizo el pozo profundo, cambiar la planta de tratamiento con fechas, y todas esas fechas también algunas se incumplieron, y eso que estaba bien ajustado a un cronograma con falta a través del cobro del uso y la costumbre. Y es el momento que apenas ahora en abril es que pues posible esté el agua lista para darle funcionamiento, pero todo esto depende de unas pruebas de laboratorio. O sea, no podemos nosotros decir que sí ya se solucionó el problema porque está en un proceso de pruebas. No podemos todavía decir que todo. Cerramos un punto que se llama el tema de proyectos productivos, porque ya nosotros nos sentimos cansados de tanto sentarnos con la empresa, seguir debatiendo. Venimos de un sitio, nuestro origen es volver a lo que nosotros queríamos, estar tranquilos, ser una comunidad productiva y tener su propio desarrollo y ser autónomo. Y nosotros hemos visto que eso no se ha podido avanzar, y por eso determinamos manejar un proyecto colectivo de la misma comunidad, donde nosotros ya no queremos que la empresa intervenga sobre ese punto. Bueno, frente al tema del conflicto armado, pues nosotros también hemos sido víctimas, digamos, de hostigamiento por parte de la fuerza pública y también por otros grupos ilegales como, digamos, la guerrilla. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 miembros desaparecidos. Todo eso nosotros hemos cruzado. O sea, yo destaco prácticamente 4 factores: el Estado colombiano, la empresa del Cerrejón
grupos ilegales y la misma fuerza pública. Entonces son varios factores que, digamos, entran a la comunidad, impactar y hacerle daños y perjuicios. Incluso intentaron hasta hacer falsos positivos con nosotros, con unos miembros de la comunidad, donde en esa época fue ministro del señor presidente Juan Manuel Santos, donde hicimos varias denuncias sobre eso, de los casos. Tuvimos mucho hostigamiento, y eso es una expresión que hacen ante la comunidad, y digamos, también somos víctimas, digamos, del conflicto, y también víctimas por parte de la empresa que nos tocó salirnos de nuestro territorio, digamos, por una explotación.